Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a esperar. Yo soy Eva, coordinadora del curso. Gracias por asistir a esta sesión. Si os parece, vamos a esperar 5 minutitos, ¿vale? De cortesía para aquellas personas que estén ahí llegando, ¿de acuerdo? Así que enseguida comenzamos. Bueno, pues ahora sí que sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta sesión informativa del curso superior en Agente de Igualdad online. Mi nombre es Eva, soy la coordinadora del curso y bueno, pues en esta sesión yo simplemente quería introducir esta sesión, pero va a ser Raquel Ávila, la profesora, psicóloga, orientadora y coach que lleva tanto tiempo formando en igualdad, la experta bueno, que os va a dar algunos tips sobre este curso para que os animéis porque merece la pena. Avisaros de que la sesión es grabada. Os la enviaremos también posteriormente para que lo tengáis y que las dudas, porque Raquel estará un ratito ahora contándonos, y las dudas, si os parece, las ponemos en el chat, ¿de acuerdo? Porque al ser muchas personas, creo que a modo organizativo las podéis ir poniendo para acordaros en el chat y al final yo las iré leyendo e iremos contestando, Raquel o yo, ¿de acuerdo? Pues nada, Raquel, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Eva. Bueno, quería daros las buenas tardes y las gracias por veros la cara, que muchas veces nos conectamos a este tipo de formaciones y esa pantalla negra, cuando estamos hablando de relaciones humanas desde la psicología, es como un freno para la comunicación, así que yo agradezco a los que podéis tener cámara y vernos, que eso también le da un factor más humano, ¿no?, a este tipo de sesiones. Como dice Eva, soy psicóloga, soy formadora y también soy consultora en igualdad. Eh, Empecé en este ámbito desde la formación en la carrera, donde una profesora, cuando nos contó diferencias de género a nivel de elección de estudio, eso fue como para mí el boom. Decía, ¿cómo por ser hombre o mujer elegimos cosas diferentes para formarnos? ¿Qué tiene que ver, no? Y esa pregunta de qué tiene que ver, pues 20 años después, pues sigue retumbando en mi ámbito profesional y buscando ese tipo de respuestas, ¿no? Para mí la psicología, que como sabéis es el estudio del comportamiento humano, para fusionarla con la igualdad es algo que me da muchísimo valor para entender un poco el trasfondo, lo que hay detrás de por qué hemos llegado también a este punto, por cómo sociedad hemos cristalizado esos aprendizajes. Entonces, es muy necesario que nos planteemos también el previo, ¿vale? No solamente hablaremos de la situación que hay ahora mismo en nuestra realidad, en las empresas, en otros ámbitos de trabajo, sino desde dónde llegamos y, y cómo tenemos que entender eso para dedicarnos también a esta disciplina de trabajo. He hecho un pequeño resumen de lo que podemos trabajar hoy en la sesión y luego siempre que tengáis alguna cuestión podéis plantearla y la resolvemos sobre la marcha, pero vamos a estructurar la tarde hablando del concepto de lo que es un agente de igualdad de oportunidades, de esa capacitación que podéis hacer a través de la cámara con el curso de formación que presentamos hoy
y de las oportunidades profesionales, que también creo que es interesante que sepáis un poco cómo podemos enfocarnos en la realidad luego profesional cuando tengamos esta formación y qué salidas tiene, ¿vale? Para nuestros trabajos. Yo lo diré siempre, para mí la igualdad es una profesión pegamento, es decir, me encaja con muchas otras profesiones, porque ya veréis y hablaremos de muchos ámbitos en los que la igualdad está presente, ¿vale? Tenéis ahí que en España, desde el 2007, tenemos una ley de igualdad que, por cierto, en Europa fue pionera, y ahí ya tenemos las bases de lo que tenemos que construir en cuanto a esta materia en todos los ámbitos, ¿vale? En la responsabilidad de las empresas, del ámbito público, en el sector educativo. Por eso digo que es algo transversal, porque no solo que nos suenen los planes de igualdad, que sepáis que con una formación como esta podemos acceder a muchos ámbitos de aprendizaje, ¿vale? Bueno, tenéis ahí un poco la definición para posicionarnos. Agente de igualdad se refiere a esa persona que hace ese análisis, planificación y actuación, diseño, gestión de programas, de situaciones que al final lo que pretenden es generar esa sensibilización para que la perspectiva de género entre en una empresa, en un colegio, en una organización con fines no lucrativos, me da igual el entorno, ¿vale? Veréis cómo podemos acceder, gracias a que también esa normativa nos está ayudando y nos está impulsando a entrar en espacios donde de esto no se hablaba antes, tenemos muchísimos caminos que recorrer, ¿vale? Entonces, una figura como un agente de igualdad es una profesión que incluso se está creando conforme la demanda de los sectores y de la sociedad y de la realidad que tenemos se está construyendo. Es algo curioso de ver porque nuestro propio ámbito está creciendo conforme estamos dando respuesta a esa necesidad. Entonces, es un ritmo muchas veces frenético. Cuando sale una normativa, a lo mejor sentimos que no tenemos todas las pistas o no tenemos todos los conceptos para llevarla a la práctica y tenemos un poco que apoyarnos en otros profesionales para intentar llegar a acuerdos y poner en práctica. Esto pasó mucho con los planes de igualdad y ahora hablaremos de las auditorías retributivas, por ejemplo. En fin, que está bien que vengamos también de otros sectores para implementar esa formación en igualdad y meterla como en mi rol ya profesional para conseguir dar respuesta a esa necesidad tan actual, ¿vale? Ahí tenéis que como clasificación de profesiones y ocupaciones, el agente de igualdad es ese rol que se ocupa otra vez de diseñar, de dirigir, de coordinar en las empresas o en el sector público, en cualquier entidad u organización, esas políticas que por normativa se exigen y que tienen que ponerse en práctica en las empresas o en las entidades en las que nos desarrollamos, ¿vale? La ley de 2007 fue pionera, pero luego es verdad que las empresas hicieron poco por desarrollar lo que se les exigía, ¿no? En ese ámbito. Entonces, luego salieron muchos otros decretos, nos acordaremos siempre, porque además fue el año de la pandemia, donde ahí sí ya que se delimitó, por ejemplo, que las empresas iban a tener una horquilla temporal para ir adecuándose a esos planes de igualdad y en la actualidad seguro que sabéis que cualquier organización que tenga más de 50 personas en plantilla en el año tiene obligación de tener un plan de igualdad, ¿vale? Todo el sector público, por ejemplo, los ayuntamientos, que son las entidades, la administración pública que nos exige al sector privado tener los planes de igualdad, ya también tienen obligación de tenerlo. Por ejemplo, yo he participado en muchas elaboraciones de planes locales de igualdad, o sea, ya a la ciudadanía. Por eso os digo que es un sector que está creciendo muchísimo y como todo lo que está en auge, bueno, también tenemos que empezar a identificar lo que sí se alinea con esa normativa y lo que se queda fuera. Por eso está bien que os intereséis por lo que hay dentro de la formación para ver que valida con la necesidad que tenéis, ¿vale? Entonces, que sepamos eso, que nos vamos a ocupar de supervisar proyectos, de evaluar con criterios que tienen la perspectiva de género, de desarrollar propuestas, de participar en muchos sectores donde la igualdad se puede traducir en medidas de conciliación, en itinerarios para la contratación de profesionales en mi empresa, en plan de igualdad de centro, en fin, hay multitud de opciones. Sí que es verdad que no tenemos delimitado de forma reglada
lo que es un agente de igualdad. Pero sí que tenemos como requisito que la comunidad ha conseguido que sean unánimes y se están transformando en como, digamos, los pilares que tú tienes que construir para conseguir acreditar esa formación, esa experiencia y esa capacitación, ¿vale? Que es lo que conseguimos con esta formación. Partimos de que se recomienda una titulación universitaria de grado, que puede ser de ámbito social, por ejemplo, la psicología o toda la formación de recursos humanos, porque sí que es cierto que en las organizaciones, cuando hablamos de consultoría de igualdad, siempre vamos a trabajar de la mano de ese área de recursos humanos, porque nos va a dar la información que necesitamos para analizar y hacer un diagnóstico de esa entidad, ¿vale? Pero también conozco muchas personas que vienen del mundo del derecho o incluso de la economía que se están dedicando a implementar ese otro conocimiento a su profesión y mezclar las dos disciplinas, ¿vale? Porque antes, por ejemplo, hacer un plan de igualdad era algo mucho más descriptivo, tú analizabas la situación de la empresa, pero no como ahora nos exige normativa que tengamos que hacerlo a nivel de estadística, de análisis de verdad cuantitativo para que yo pueda demostrar que hay una brecha salarial, que no sea una cosa que diga, hay una diferencia en la percepción salarial de la plantilla, dónde está, en qué porcentaje, cómo es esa brecha, si es más del 25% la tengo que justificar como empresa, ¿vale? Entonces, cada vez más los planes de igualdad, que para mí es un acierto, se están convirtiendo en una herramienta mucho más potente, mucho más específica y mucho más profunda de análisis, ¿vale? Entonces, necesitamos mínimo 250 horas de formación específica en estas áreas de igualdad y luego una cosa que vamos a ir también acreditando con el tiempo son los años de experiencia dedicados a ese sector, ¿vale? Esto, digamos, es como la formación dura, ¿no? Como qué puedo yo tener para acreditar que tengo la suficiente, digamos, hemos entrenado las habilidades y me he formado en contenido para acreditar que tengo un criterio profesional y técnico, ¿vale? Que es lo que se busca en este ámbito. Y luego van a estar las competencias líquidas, que para mí son también fundamentales. El hecho de que hablemos de la igualdad de oportunidades real, porque la Constitución dice que los españoles y las españolas tenemos el mismo derecho a las cosas, ¿no? A los trabajos, pero la igualdad de la que aquí vamos a hablar es la que al final se lleva a la práctica. Por eso se habla de igualdad real y efectiva. Entonces, vamos a necesitar tener esa sensación de justicia social, porque fijaros que nos dicen que vamos a tardar 2, 3 generaciones en conseguir una igualdad real, o sea, que hay trabajo, ¿vale? Que tenemos todavía, las personas que nos dediquemos a esto, quizás nos vamos a morir sin ver el resultado de llegar a esa meta, ¿vale? Lo harán las generaciones venideras. Entonces, es muy importante que nos preguntamos si tenemos ese punto de partida que no tiene que ver tanto con la formación, sino que tiene que ver con el encaje que yo hago de mis competencias para luego poner en práctica esa formación. Estoy hablando del juicio moral, de la justicia social, de la sensibilidad con este ámbito, porque cuando hablemos de igualdad muchas veces nos vamos a meter en terreno pantanoso, nos vamos a meter en creencias personales, en estereotipos que sin darnos cuenta de forma inconsciente volvemos a reproducir, porque hemos tenido crianzas diferenciadas, aprendizajes socializados de manera distinta siendo niños y niñas. Y todo eso, cuando tú haces este trabajo como profesional, lo tienes que mirar antes de poder ir a una empresa o cualquier entidad, llamar a la puerta y hablar de igualdad. Rara es la formación en igualdad que no toque temas que siempre generen controversia. Ahora veremos, por ejemplo, el lenguaje inclusivo o el tema de la brecha salarial. Siempre todavía tú llegas a una empresa que va a hacer un plan de igualdad. No, no, si aquí hay más mujeres que hombres, no, si aquí la igualdad nosotros la llevamos por bandera. El principio de presencia, de hecho, que haya más mujeres y hombres no es igualitario, debería ser paritario, que hubiera mínimo 60-40, ¿vale? Entonces, hay muchas creencias asociadas a este tema, muchos mitos, muchos prejuicios. Entonces, nos vamos a mover en terreno en los que vas a estar negociando en un lado con el sindicato y en el otro lado con el gabinete, o sea, con la dirección de la empresa, y tú vas a estar acompañando en ese proceso para intentar llegar a buen fin. Y todavía es un tema que levanta cierta acritud, ¿vale? Entonces, cuando nos vamos a dedicar a esto, muchas veces tenemos que pensar que va a haber días, y por ejemplo hablo de violencia de género, que también tenéis una parte en el curso para que tengáis una pincelada de ese tema.
hay veces que tú dices, bueno, ¿cómo sigo para adelante con la situación como está, con una realidad que nos supera, ¿no? Pues por eso digo que estas competencias, además de la formación, van a ser muy necesarias para ponerlas en práctica cuando nos queramos convertir en un agente de igualdad. Para que resumamos tareas, vamos a analizar, investigar esa realidad que hay en un entorno con el objetivo que decíamos de incorporar de forma progresiva. Tampoco podemos llegar a instituciones que llevan haciendo las cosas de otra manera muchos años, removerlo todo, tirarlo y empezar de cero, ¿no? Muchas veces la igualdad empieza por el cambio de imagen en la plataforma, o sea, en la página web de la empresa, o el hacer los documentos escritos con lenguaje inclusivo, hacer una comunicación oficial de que la empresa está comprometida con la igualdad, hacer alguna actividad de sensibilización el día del 8M, que lo hemos pasado hace poco, ¿vale? Vamos a ir de forma progresiva entrando en esos ámbitos donde hasta ahora no se habían puesto en práctica esas políticas. Vamos a desarrollar y evaluar proyectos. Esto se hace mucho con las entidades públicas. Por ejemplo, no sé si habéis escuchado hablar de los puntos violeta. Cuando se hace una feria o se hace un concierto o se hace una actividad de ocio para la ciudadanía, se ponen puntos de información para la prevención de las posibles situaciones de acoso sexual. Eso también lo hace un agente de igualdad. Ya cada vez más entidades públicas están promoviendo esos espacios de información para prevenir esas posibles situaciones de acoso. El día del 8M que también que decimos que ha pasado hace poco, se hacen intervenciones de sensibilización, por ejemplo, en los centros educativos. Vas unos días antes, haces talleres para trabajar con el alumnado, por ejemplo, de primaria, en la creación de estereotipos y en la neutralización de esos aprendizajes. O sea que hay muchos tipos de proyectos en función también de nuestros gustos, de nuestra motivación profesional para poner en práctica desde ese plano, ¿vale? También podemos asesorar a la administración, a agentes sociales, a empresas. Ahora hay como dos opciones de trabajo. Las empresas están formando a su personal de recursos humanos como agentes de igualdad para que lo hagan de forma interna, y también las empresas están contratando a consultoría o a freelance que hacen ese trabajo desde fuera, ¿vale? Entonces se dedican únicamente a implantar planes de igualdad, a esas medidas, a esos procesos de sensibilización y de formación. Otro requisito que tenemos por normativa que también está generando mucho trabajo es la formación para la prevención del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, obligatorio para todas las empresas, independientemente del número de personas que tengan en plantilla. Además, la nueva normativa implica que tienes que formar a las empresas, a tu plantilla, anualmente en esta materia para prevenir los casos de acoso. O sea que la formación es otro ámbito donde también nos podemos dedicar a trabajar con las empresas para implementar esos protocolos, ¿vale? Asesorar a la administración, lo hemos dicho, y luego, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora con un ayuntamiento, con un grupo de mujeres, en el que a través de las estrategias de la inteligencia emocional, que es otro de mis ámbitos de estudio, y del género, estamos entrenando esas habilidades sabiendo que el aprendizaje que hemos tenido es diferenciado y culturalmente distinto, siendo mujeres de una media de 50 años a las generaciones que llegan ahora, ¿no? Las que tú vas a un cole y por lo menos la teoría de que los niños y las niñas son iguales la tienen interiorizada. Otra cosa es que si rascas un poquito y propones actividades a nivel más dinámico y más proyectivo, vuelven a saltarte los estereotipos. Yo les pongo un taller de videojuegos y cuando me hacen un avatar me vuelven a poner la niña con la falda, el pelo largo y el niño con el pelo corto y muchas armas. O sea, las clases todavía se siguen diferenciando en esos aprendizajes en edades tan tempranas. Entonces, siempre que busquemos la respuesta de dónde tenemos que ir para trabajar en igualdad, nos tenemos que ir a cada vez antes. Al colegio ya llegamos tarde, casi que en la etapa infantil, ¿no? ¿Y qué tenemos en la formación que nos da la Cámara para capacitarnos en este curso que hacemos online y que tiene varios aspectos que quiero comentaros? Primero, esas 250 horas de formación que se dividen en 16 unidades formativas que tienen que ver con ese certificado de igualdad del que se parte, que es el primero en España que escribimos una compañera y yo, y que además nos encargamos de actualizar.
porque sí que es verdad que es una disciplina que está creciendo mucho y no te puedes quedar con lo aprendido y ya está. Siempre tienes que estar en la vanguardia de las cosas nuevas que salen, que para eso también están los foros en estos cursos, para que las formadoras os demos esos contenidos extra que todavía no se han integrado en la plataforma, pero que están, de hecho aquí estamos actualizando y dando la formación casi en paralelo, ¿vale? Entonces, en esas 16 unidades formativas vais a tener un primer paquete de 4, que son los conceptos básicos, que para mí es fundamental que hablemos de esto. No, o sea, no solo viene bien hacer un curso de planes de igualdad para dedicarme a eso, sino que tengo que aprender de dónde viene esto de la igualdad, la teoría, la normativa, todos los conceptos asociados a este ámbito de estudio y todas las esferas donde puedo participar y donde puedo medir la igualdad. Tenemos igualdad en urbanismo, tenemos igualdad en transporte, tenemos igualdad en todos los ámbitos que podamos imaginar, ¿vale? Diseño de las ciudades es una cosa que la verdad que yo creo que tiene respuesta para muchos roles profesionales que queramos encajar con eso. Esa parte es fundamental porque es la primera que nos va a sensibilizar para saber luego que cuando vamos a una empresa y estamos hablando de medidas de conciliación, eso viene de antes, viene de la incorporación más tardía de la mujer o del hombre a un sector masculinizado o feminizado. Viene también que luego cuando yo estoy haciendo una entrevista de trabajo pide 2 años de experiencia y a lo mejor las mujeres tienen más experiencia en ese sector y yo no penalice a una candidatura masculina de forma inconsciente. Vamos a hablar ahí de sesgos, de género, y es una parte muy interesante que está, si nos imaginamos un iceberg, lo que está debajo del agua, la igualdad real al final y lo que vemos en las empresas y de lo que se promulga es una parte ínfima de todo lo que tiene detrás, que es mucho más profundo, porque vamos a ir a la creencia de la persona, a los valores, ¿vale? Luego vamos a hacer también un aterrizaje en los ámbitos concretos de empresas, de entidades, donde podemos poner en práctica esa perspectiva de género. Aquí vamos a hablar de los tipos de discriminación, que seguro que habéis escuchado hablar de la discriminación vertical y horizontal, del mainstreaming, que es meter como de forma transversal en las políticas, en los presupuestos de los departamentos, en todos los aspectos que yo trate esa perspectiva de género. Las medidas de acción positiva, que son las que ponemos en práctica para impulsar y evitar que una discriminación se siga dando en un puesto de trabajo, en un área, en una entidad, ¿vale? La conciliación y la corresponsabilidad, que están ahora, tenemos una ley nueva que pone en práctica y las empresas desconocen la mayoría de la mayoría de las ocasiones los derechos que tienen sus plantillas. Están siendo ahora mismo muchas veces los mismos trabajadores y trabajadoras las que están exigiendo esas medidas que la empresa todavía no tenía constancia de que necesitaba implementar con su equipo, ¿vale? Toda esa parte la vemos en las unidades de las 5 a las 9, ¿vale? Y luego tenemos otra parte que se centra en las políticas comunicativas, tanto en el lenguaje inclusivo, que cuando hablamos de esto, que también genera mucho rechazo porque tiene muchos mitos asociados, ¿no? Al desdoblamiento, a que se tarda más, a que es más difícil de poner en la práctica. Y si se entrena, como cualquier otra habilidad, la verdad es que es bastante práctico a la hora de usarlo porque incluso a veces que acorta. El hecho de que usemos en vez del masculino genérico palabras en colectivo nos ayuda a acortar incluso las frases y el contenido, sobre todo en documentación escrita. A la hora de hablar no es tan importante porque tú puedes ir intercalando el masculino y el femenino. Pero cuando yo voy a hacer un comunicado oficial de mi empresa, que yo estoy diciendo que quiero tener un plan de igualdad, que estoy haciendo un diagnóstico, y ahora lo pongo todo en masculino, y ahora mi imagen de marca tiene estereotipos en las fotos que yo tengo en mi web, pues entonces no da coherencia con mi mensaje. Este eje de análisis no es obligatorio en los planes de igualdad, pero sí que es uno de los más rápidos a la hora de poner en práctica y de los que también ayuda en esa imagen de marca y en esa cultura de empresa, ¿vale? Y luego tenemos una parte final que se centra en la herramienta estrella para poner la igualdad en práctica en las entidades, que es ese plan de igualdad, ¿vale? Como hemos dicho, los planes de igualdad ya no son una descripción conjunta que puede servir para todas las empresas de más o menos la situación general. Ya esto se ha convertido en un traje hecho a medida para cada entidad
para cada empresa, donde la legislación nos está marcando los puntos, los ejes de análisis que necesitamos. Cuando tú entras en una empresa tienes que preguntarle a la empresa cómo contrata, cómo se promociona, cómo se cobra, pero toda la plantilla tenemos que hacer un registro retributivo anual obligatorio, donde pongamos a toda la plantilla, si tengo 750 personas, pues a las 750 personas con su salario base, sus complementos salariales, sus complementos extrasalariales y siempre el género, ¿vale? Cuando hacemos análisis desde esta perspectiva, siempre tenemos que comparar mujeres y hombres, ¿vale? La herramienta, el Ministerio de Igualdad proporciona una herramienta para que tú vuelques toda esa información, te hace los cálculos para analizar ese registro retributivo, por si hay personas que están cobrando diferente en puestos del mismo valor. Y eso es lo que luego en realidad se transforma en una, o sea, eso es lo que hace que las cosas cambien, que tú veas un dato objetivo, que a lo mejor la empresa ni siquiera es consciente de que está discriminando de forma indirecta a las trabajadoras o a los trabajadores, y eso en el plan de igualdad se pone en valor y se crea una medida asociada a esa conclusión, ¿vale? Entonces, ahí vamos a hablar de la comisión negociadora, obligatoria para establecer esa negociación por parte de la empresa con la plantilla, donde los sindicatos tienen que estar avisados y participar. De hecho, cuando salió esta obligación legal, hubo tal boom que los sindicatos se desbordaron. UGT y comisiones obreras, que son los más mayoritarios en nuestro país, no tenían personal para dar respuesta a tantas empresas pidiendo que vinieran técnicos para supervisar esas comisiones de igualdad, ¿vale? Esa comisión de igualdad que se crea en las empresas también necesita formación específica en igualdad de manera obligatoria, ¿vale? Para que vayáis viendo cómo hay muchos sectores que están necesitando y demandando esos profesionales. Luego vamos a hablar de un análisis con criterios que tienen que ver con el género. Vamos a utilizar esa estadística para que nos diga qué está pasando en porcentajes de presencia de puestos de dirección, por ejemplo, que tradicionalmente donde están las mujeres infrarrepresentadas. Todos esos análisis, incluso el protocolo de acoso, es obligatorio incluirlo en el plan de igualdad, son los que me pide el ministerio. Tenemos guías donde tú empiezas por la primera página y acabas por la última y consigues hacer ese plan de igualdad cumpliendo con todos esos criterios, que al final nos van a derivar en medidas igualitarias que son las que se implementan. ¿Qué pasaba antes con las inspecciones de trabajo? O sea, las inspecciones de los planes que decían, ¿tú tienes un plan de igualdad? Sí, ahora te preguntan, ¿tú tienes un plan de igualdad? ¿Y qué has hecho con eso? ¿Cómo la llevas a la práctica? ¿Qué te queda? ¿Qué dificultades han sido a las que te has enfrentado? ¿Qué vas a hacer? Porque los planes de igualdad tienen una vigencia de 4 años máximo, entonces la empresa a los 4 años tiene que volver a analizar su situación y ver si ha habido cambios, ¿vale? Entonces, esta es toda la parte, digamos, de contenido, más ya os digo que va a haber foros donde se puede colgar desde noticias a vídeos de interés, a contenido legal que nos ayude a llevar a la práctica también estos aprendizajes. Eso también se incluye en la formación, más unas sesiones virtuales que son muy interesantes a la hora de, primero, ponernos en común como desde la formación y desde el alumnado, porque tenemos un espacio donde compartimos, donde podemos resolver dudas y donde nos vamos a dedicar a trabajar en aspectos concretos que se relacionan con el temario, pero donde vamos a poder profundizar más. Estas sesiones se coordinan para intentar que la mayoría de personas acudan, pero si no puedes, porque no, al final no puedes acudir o hay algo que te lo impida, esto se graba y esa grabación está disponible en la plataforma virtual, ¿vale? ¿De qué sesiones podemos estar hablando? Pues esa que os decía de sesgos inconscientes, que es la que por la que a mí me gusta empezar, para que nos hagamos preguntas de cómo nos acercamos a esta temática. Vamos a dedicar una al protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que ya hemos dicho que es obligatorio. Vamos a hablar de los ámbitos de conciliación y de corresponsabilidad que tienen obligación las empresas de promover. Y luego también la auditoría retributiva, por ejemplo, que es otro de los grandes hitos a los que se están enfrentando las empresas. Si tienes que hacer un plan de igualdad porque tengan más de 50 personas, la ley también te obliga a hacer una auditoría retributiva, donde vas a analizar ese registro que hemos dicho que es obligatorio. Entonces,
esa auditoría es igual, tenemos una herramienta que es un Excel, una matriz de datos gigante, bueno, dependiendo, y combina muchísimos elementos para detectar, por ejemplo, las brechas, ¿vale? Las brechas salariales, porque es como lo que la Unión Europea más está apretando a la hora de resolver. Vamos a empezar por eso, luego hay muchos ámbitos que tenemos que mejorar, pero el tema económico es como que lo más también tangible y lo que más podemos empezar a, de alguna forma, equilibrar. Vamos a hacer análisis de puestos con perspectiva de género, que las empresas han tenido que hacer ese paso previo antes de la auditoría salarial. En fin, todas son temas como más profundos que podemos aprovechar esas aulas virtuales para tratar, para hacer casos prácticos y para poner en común. Y luego ya como criterio de evaluación, para que tengáis un poco la idea, visualizar las unidades. Si tú entras en la materia y lo haces en línea, te va contando el sistema tu progreso. Luego hay unas autoevaluaciones asociadas a ese contenido y como tarea final hay un caso práctico que tiene que ver con el plan de igualdad. Es como un simulacro, no es un plan de igualdad realista porque es una aproximación para que veamos y comprobemos que hemos interiorizado todos los conceptos que se relacionan con llevarlo a la práctica y con afrontar un poco ese objetivo, ¿vale? Y ya por último, quería contaros, para que tengáis un poco también de idea y de proyectéis a futuro, dónde podemos trabajar con esta formación, que ya os digo que tiene cada vez más demanda. Por supuesto, en la empresa privada, ya sea dentro de tu empresa con la formación que tengas, también asumir ese plus de agente de igualdad y que seas quien se encargue en la organización de ese tipo de medidas, como consultoría de igualdad o freelance, algo externo que las empresas contratan para ese asesoramiento, porque además te contratan para la formación, te contratan para desarrollar el diagnóstico, para las medidas, para implementarlas, para el seguimiento, ¿vale? Entonces es digamos, como un proyecto que no acaba en algo puntual, sino que ya si la empresa te tiene como referente, todo lo que sea temas de igualdad, pues te llama a ti para que asesores, ¿vale? Las instituciones públicas también están obligadas a favorecer los principios de igualdad, entonces están trabajando mucho, como os decía, los puntos violetas, las fechas clave en sensibilización. Por ejemplo, el 25N también es una fecha donde las administraciones públicas hacen muchísimas iniciativas para sensibilizar, para prevenir la violencia de género, por ejemplo. Todo lo que sea formación. En el sector privado, en el público, yo he hecho formación. Ahora, por ejemplo, como os decía, en este grupo de mujeres donde trabajamos la inteligencia emocional desde la perspectiva de género, pero también he hecho formaciones a equipos directivos, formación a esa comisión negociadora que luego tiene que encargarse de vigilar que el plan de igualdad se haga con transparencia. La parte de la formación es un ámbito también que se abre mucho. Sector educativo, los planes de igualdad también tienen ya obligación. La parte de coeducación del sistema educativo engloba a los planes de igualdad y ya igual que tienen un plan de centro donde ponen la normativa y cómo trabajan, están incluyendo ya los planes de igualdad, ¿vale? Y luego el tejido asociativo o toda la que tenga la parte social es una forma también de implementar medidas para prevenir esa desigualdad y para conseguir eso, que por ejemplo la participación ciudadana de las mujeres, que es un tema que está en proceso, pero que todavía no se ha conseguido esa igualdad real de oportunidades que decíamos, pues eso. En la política tenemos también ejemplos con esas listas que se hicieron cremalleras para que tuvieran las mismas posibilidades hombres y mujeres de acceder a esos puestos de responsabilidad. En fin, que hay, yo considero que muchísimas opciones para luego desarrollar profesionalmente todo este conocimiento. Así que no sé, Eva, si yo no he estado mirando el chat porque no quería despistarme y ahora si quieres hacemos Tranquila, resumen de lo que tú tranquila. hayas ido Bueno, anotando. antes de nada, Raquel, gracias, porque siempre es un placer escucharte, la verdad, y se nota tanto cuando la gente, cuando las personas tienen pasión por lo que hacen y transmiten, que la Es que en verdad es que este da gusto. ámbito o tienes pasión muchas veces apagaría y tú dirías, venga, hasta mañana. Efectivamente, efectivamente, da gusto, la verdad.
Y bueno, sí, he ido recopilando preguntas, voy Perfecto, a ir vale. transmitiéndotelas y luego, si os animáis, no seáis tímidos, podéis preguntar. También he de decir bueno, como os he comentado antes, os enviaremos el vídeo para que lo tengáis y luego también estamos disponibles si la pregunta os surge mañana que decís, oye, ¿y esto cómo será? No tengáis problema en contactar con nosotros porque os lo resolvemos. Entonces, voy a comenzar. Vale. María Florentino indicó que necesitaba certificado para su trabajo. ¿Es posible? Imagino que se refiere, si quieres, María, ahora me dices por el chat, ¿se refiere a un certificado para justificar la sesión de hoy o para justificar el curso? Si quieres, dinos, María Florentino, cuando puedas, porque si necesitas un certificado de la sesión de hoy, sin problema, te lo enviamos mañana. Y si te refieres a cualquier otro certificado, si nos lo concretas, pues te lo resolveremos sin problema. Sigo. Paradme si tenéis que pararme, ¿eh? Porque yo empiezo y no paro. Luego Esther García preguntaba, ¿qué pasa si no hay respuesta por parte de los sindicatos o te dan largas y no se puede construir la comisión negociadora? Ahí, Al Raquel. principio decían que 10 días, luego es verdad que esos plazos se alargaron porque ya fue tal el boom que no se podía llevar a la práctica. Ya sí que hay sentencias a favor de que ha habido casos de que empresas han demostrado que no tenían ese respaldo ni esa participación por parte de los sindicatos y han hecho esos planes de igualdad, pero es que luego también se tienen que registrar. Y no es lo mismo registrar un plan de igualdad con un proceso de negociación que sin un proceso de negociación. Le estamos dando también a ese ministerio la información de que tengo este plan de igualdad, pero que ha sido negociado sin que la parte sindical estuviera presente. Entonces, es verdad que ahora no hay tanto problema con que te den respuesta, pero ya hay sentencias a favor de que hay empresas que han seguido haciéndolo sin esa parte porque no han tenido esa respuesta en fecha y en tiempo como se solicita. Pero ahí hay gran debate. Pues espero, Esther, que Raquel haya respondido a tu pregunta. Si no, bueno, yo voy leyendo todo lo que por orden va, va pasando, con lo cual si luego lo escribes, lo comentaremos, ¿de acuerdo? Muchas Vale. gracias. Luego paso con Cristina Cimarra, que ha preguntado, con respecto al protocolo antiacoso, ¿es Sí. necesario que sea aprobado también por los sindicatos en el caso de que la empresa no cuente con representación de los trabajadores? La verdad que se está invitando a la parte sindical a que haga esa elaboración del protocolo para que luego tenga como más firmeza a la hora de su aprobación. Hay empresas que lo han hecho por su cuenta, pero ya la comisión negociadora es la que se encarga de gestionar los casos posibles de acoso que se den a partir de su constitución. Así que en la consultoría lo que estamos recomendando a muchas empresas que no tienen esa representación sindical es que hagan elecciones, porque esa representación luego le va a servir para muchas cosas y que tengan ya a mano ese recurso para implantar las medidas igualitarias. Entonces, es recomendable que se haga con la parte del sindicato y con la parte de la plantilla, claro. Si lo haces con la comisión negociadora, tienes ya ese requisito también cumplido. Al final están haciendo como un embudo para que todo pase por una misma pasarela que tiene sentido. Lo que pasa que como veníamos de un campo tan amplio y sin vallar, ahora necesitamos mucha estructura para que el proceso sea compartido y sobre todo sea el mismo para cualquier tipo de empresa. Gracias, Raquel. Espero, Cristina, que hayamos aclarado tus dudas. Bueno, que haya, digo yo, hayamos, como si, como No, si bueno. yo hubiese aclarado. Seguimos entonces con Elvira. Si no se tienen estudios superiores, ¿para qué sirve profesionalmente? Pues puedes cumplir también con ese rol. Lo que pasa que es verdad que siempre te da como más envergadura el grado porque ya te predispone a unos estudios en horas también y a una disciplina de la que viene. Pero hay mucha gente que está haciendo la formación desde cero, como una salida profesional. Que como Efectivamente. Elvira no, también pregunta, perdón, Raquel, que pensaba que no, que habías hay un acabado. FP, por ejemplo, hay un FP de formación secundaria que tú ya puedes hacer un agente de igualdad.
Entonces, se puede plantear como un paso previo, luego también puedes hacer un máster en recursos humanos y mezclarlo, como por ejemplo aquí el que tiene la cámara, ¿no? Tiene recursos humanos e igualdad, y lo que está haciendo es crear una profesión ya directamente con las dos disciplinas unidas. Pues, vale, y Elvira también nos pregunta, ¿quién comprueba que se cumplen las empresas? ¿El qué? ¿Que tengan plan de igualdad? Imagino que sí. Vale, pues Si no dice nada. el Ministerio de Trabajo y de Igualdad tiene herramientas cruzadas para hacer, ¿cómo se llama? Auditoría no es, Auditorías, pero ¿no? sí, Las pero inspecciones. eso es, que no me salía, Eso. las inspecciones. Y ya hay muchas multas por empresas que no tienen el plan de igualdad o que no lo tienen como exige la normativa. Porque antes tenía un plan de igualdad lo mismo en una ferretería que una empresa de deportes de 1000 personas, ¿sabes? Había mucho trabajo global y compraban los planes de igualdad independientemente de cuál fuera la empresa y a qué se dedicara y el sector, y todo eso influye en el diagnóstico. Entonces, cada plan de igualdad es específico de la entidad que se desarrolla. No se puede tener dos planes de igualdad teniendo realidades profesionales distintas, no tiene sentido. Entonces, todas esas cosas ya, cada vez lo que decimos que se está acortando cada vez más el cerco para inspeccionar ese tipo de cosas. Vale, pregunta Carmen Herranz, ¿cuál es el calendario previsto para este curso? Bueno, ahí si quieres, Raquel, te dejo un poquito Sí, descansar, pero bueno, el comienzo es el próximo 3 de abril y finaliza el 13 de septiembre. Entonces, bueno, corrígeme aquí si Raquel, en agosto al no hay inicio del... formación. En agosto se suele parar la formación porque de vacaciones y nada, la planificación, claro, es esa. Se Que os como facilita el cruza verano, calendario, cuando se comienza, la guía para tener en cuenta y, bueno, esta flexibilidad es en online, pero tener esas videoclases como estamos ahora con temas pues de los diferentes módulos que se van organizando, ¿verdad, Raquel? Las vas sí, notificando. claro, se hace en el foro. Yo suelo preguntar si hay mejor horario de tarde o de mañana y se suele compaginar si hay mucha gente de tarde, pero también se pueden poner luego por la mañana para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Y que luego yo hago un seguimiento. Semanalmente se hace un barrido de cómo va todo el mundo, tienes algún problema, vas bien, has podido entrar en la sesión, te puedo ayudar con la planificación de algo, porque luego es verdad que siendo un sistema online, cada persona tiene un método. Hay gente que lo dedica al fin de semana, otra gente va haciendo un poco todos los días, otra gente el mes que tiene menos trabajo se dedica a eso y lo saca en menos tiempo. En fin, que eso ya es muy personal. Genial. Mira, vamos con Katy Ponce, que escribe, yo estoy haciendo un curso de 30 horas con la cámara y voy a empezar otro de agente de plan de igualdad. ¿Habéis certificado en los dos? Efectivamente, cuando se finaliza el curso, se entrega un certificado en el que, bueno, en la Cámara de Comercio cerciora que habéis hecho el curso, con lo cual ahí no os preocupéis que efectivamente entregamos al finalizar el curso y siendo aptos el certificado. Vale, y Elvira, de nuevo, que nos había preguntado también antes, dice, ¿puedo con el curso formar a niños en colegios sin ser profesora? Claro, lo que pasa es que en el colegio cada centro trabaja desde un... Hay, por ejemplo, aquí en Andalucía, unas subvenciones que se dan desde Igualdad para poner en práctica este tipo de actividades en centro educativo. El colegio la solicita y luego busca una empresa que realice la intervención. Ahí sí, o sea, es cuestión de que busques ese camino y tengas en cuenta los plazos de las subvenciones, porque normalmente los centros educativos no tienen mucho presupuesto para dedicar a cosas extras, que no sea la formación propia y los materiales que necesitan y tal. Pero sí, incluso tú como empresa, a través del AMPA, la Asociación de Padres y Madres de las Familias, puedes proponer proyectos y el AMPA también tiene ahí un presupuesto interno que si le gusta la idea lo dedica a ese tipo de formación. Y luego vuelvo a recordar, los ayuntamientos hacen muchísimas cosas en campañas, en fechas que tienen
que es, por ejemplo, hará el 8M un distintivo de igualdad, o hacer un manifiesto, o hacer una carrera solidaria. Siempre hacen como intervenciones en las que con ese agente de igualdad pues propone un proyecto. Seguimos con Juan Carlos González. Pregunta, ¿en la formación se facilitarán herramientas para poder realizar tanto la auditoría como la Sí, valoración de puestos de trabajo diferente a la del ministerio? Sobre todo dada la complejidad y errores que da dicha herramienta. claro, la idea es fomentar el uso de esa herramienta porque es la oficial. Es verdad que luego hay empresas más pequeñitas que están utilizando. Yo, por la experiencia que tengo, cuando nos ha dado fallos grandes ha sido con plantillas muy numerosas, porque claro, ahí entra el porcentaje de error estadístico y ahí sí que ha habido un poco de lío. Pero hay empresas pequeñas que con un propio Excel pueden hacer tanto registros retributivos como la auditoría. Pero siempre se recomienda, los sindicatos también lo dicen, que lo hagamos así, que usemos las herramientas oficiales. Seguimos con Cristina Zimorra, que leo. Es que ahora mismo es obligatorio tener estos planes antiacoso, pero hay empresas que tienen de estructura 5 o 10 trabajadores, por lo que hacer elecciones es complejo. Por ejemplo, en productoras audiovisuales que tienen en estructura a pocas personas y que las grandes contrataciones vienen de rodaje, el tema es si realmente es obligatorio, como en el caso del plan de igualdad, el que el texto pase por la representación sindical para poder ser válido, ya que con la carga que tienen los sindicatos y lo que tardan en contestar, si contestan es inviable. Yo creo que la En la ley trans, recomendación... Dime. perdón que termino, No, no, no. Sí. en la ley trans se establece como novedad el que el texto se consensúe. Por eso lo comento. Sí, claro. Bueno, eso de la ley trans es otra necesidad que están teniendo ya que responde las empresas, ese protocolo para atender a ese colectivo. Cuando hablamos del protocolo de acoso, incluso el ministerio te da un formulario para que rellenes con el nombre de la empresa, firmes con un representante que sea a quien se le tienen que notificar esas posibles situaciones de denuncia, y ya con eso te vale. Lo ideal que sería que la comisión negociadora, el sindicato, interviniera en ese proceso, pero es verdad que para empresas pequeñitas, yo llego a hacer protocolos de acoso para un centro de educación infantil donde son tres, la directora y tres educadoras. Entonces, se bajan el formulario, lo rellenan, hacen esa formación para difundir el protocolo, para que todo el mundo sea consciente de que existe, que ese es uno de los puntos más importantes, y con eso ya bastante. Mientras más estructura tenga, pues más fácil es que tenga representación sindical y que eso pase por la comisión. Cuando hablamos por empresa, con entidades pequeñitas, se está haciendo aún sin esa consulta. Vale, seguimos. Esther García, bueno, han agradecido todos, lo que pasa es que yo voy en orden de Vale, pregunta, pero vale, todos van perfecto. agradeciendo las Yo no quiero respuestas. entrar en Entonces, el chat porque quiero estar concentrada. Sí, no, aquí no, estoy tú esperándote, tranquila. como si estuviera en Somos un un equipo, programa. Ahí Raquel. está, ahí está. Somos un equipo. Lánzame la Entonces, pregunta. agradece la respuesta y luego además dice que ellos han intentado varias veces el registro en el En RECON registro de los convenios colectivos, en la página y oficial. por parte del Ministerio se nos indica siempre lo mismo, que debe estar negociado por la parte social, sindicatos, si no hay representación legal de trabajadores, y ya no sabemos qué hacer. Claro, ya es que si tienes también ese en la parte, a ver, tú les avisas de que estás entregando un protocolo y te dicen que tiene que ser negociado, pues ya ahí es que hay constancia de la entrega, me refiero, es que ahí ya no sé por qué lo está pidiendo así a la empresa cuando hemos dicho que era pequeñita. Hasta ahora, como digamos, en la experiencia que yo tenía en ese tipo de casos, era el que registraban el plan, incluían su protocolo y nada más. No me he encontrado con esa petición. Si quieres lo investigamos y vemos qué puede estar pasando.
Sí, de todas formas, Raquel, eso a todos os digo, a todas y a todos, que cuando se envíe ese vídeo, luego podéis dar respuesta con eso, con más preguntas, porque además Raquel siempre está encantada de, bueno, ya no solo en la sesión, sino posteriormente y durante el curso, en resolver Claro. cualquier duda que pueda surgir con posterioridad. Seguimos con Juan Carlos González, que dice, ¿tendrá contenido también en materia de planes LGTBI y en acoso LGTBI? Esa parte no la incluye la igualdad. Si queréis, puedo, yo tengo normativa. De hecho, yo hice en septiembre un curso que ofrecían las consultoras de igualdad para ponernos un poco al día de lo que venía. Pero eso no está incluido en esta formación de manera específica. Cuando hablamos de diversidad, ya meteremos ahí la igualdad, la diversidad en cuanto, por ejemplo, hay empresas donde yo he trabajado que he hecho plan de igualdad que han incluido la discapacidad como eje de análisis. Ya si la empresa te lo pide, puedes incluir incluso ese ámbito dentro de su eje, aunque no sea obligatorio. Pero aquí se habla de igualdad real de oportunidad entre mujeres y hombres, pero podemos incluir esa parte a nivel de foro, si os interesa también. Que eso sí Gracias, que está Raquel. por Bueno, como construir, ¿eh? Que si la igualdad está ahí, lo del protocolo ese sí que está todavía muy, muy en fase inicial. Ahí hay todavía mucho entre los sindicatos, las empresas, están viendo cómo se construye y cómo se hace eso. Porque si hay resistencias para hablar de igualdad, imaginaros, para hablar de temas ya tan sensibles como el colectivo LGTBI, eso vamos a tener que tener una estructura importante para también concienciar a las empresas. Eso es lo que está por llegar, sí. Gracias, Raquel. Bueno, aquí voy pasando por mucho agradecimiento. Y luego pregunta Ana Martínez, ¿este curso puntuaría en procesos selectivos de oposición? En este caso es un título privado de la Cámara de Comercio, con lo cual para el tema de oposiciones no es válido. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Elvira, ¿la formación la da a la Cámara de Comercio una ONG? He visto las mismas formaciones en algunas. Eh, No sé si lo no, entiendo. yo no, claro, no sé si la formación la da a la Cámara de Comercio una ONG. He visto, no, esto es una formación propia de la Cámara de Comercio, donde Raquel, además, que es la experta que constantemente se actualiza en la temática, vamos creando el programa, pero no sé si Raquel, tú entiendes algo más No, no, de no ese sé, respecto. no me atrevo a responder, no sé si lo entiendo bien. No sé, Me ha dado un no. ok. Vale, si por Vale, lo que vale, sea alguna persona queréis hablar, os puedo desactivar puntualmente el micro, ¿eh? Yo no lo he hecho porque al final me encantaría escucharos, pero puede ser un poco caótico. Pero bueno, que si alguna persona quisiera explicar algo que le parece más complicado en escrito, me decís. ¿Vale? Pero bueno, en principio Elvira se ha quedado ok vale. con la explicación. Y vamos con en principio la última, aunque no significa que no podáis animaros aún, ¿eh? O sea, yo, yo voy leyendo. Una empresa con menos de 10 personas no tiene obligación de tener un plan de igualdad, pero No. si A lo no ser que crea, sea obtiene administración, claro. Es perdona. buena puntualización y si lo crea, obtiene el certificado de igualdad. Lo que pasa es que las empresas de menos de 50 también lo están haciendo porque accede a subvenciones y a licitaciones. Entonces, también es un revulsivo para conseguir eso, porque si tu empresa se dedica a hacer licitaciones en ayuntamientos, tienes un plan de igualdad, te puntúa más. Y el distintivo de igualdad es una serie de requisitos que si la empresa los cumple, se le otorga. Eso anualmente se va actualizando. Aquí, por ejemplo, en Andalucía ya también tenemos uno propio de nuestra comunidad autónoma, pero hay uno a nivel de España, ¿vale? Os podéis meter en la página del ministerio, que hay una parte del distintivo y ahí os da la información de los requisitos que se necesitan para que una empresa, bueno, pues indudablemente tiene que tener un plan de igualdad, tiene que haber puesto en práctica medidas y tiene que también innovar un poco en aportar ideas que otras empresas luego puedan también llevar a la práctica para romper esos estereotipos, ¿no? Y neutralizar esa parte. Bueno, pues con esto, si no os animáis más, hasta aquí la última pregunta. Entonces, bueno, yo por mi parte, agradeceros tanto a Raquel, por supuesto, como siempre,
como a todas las personas que habéis asistido a esta sesión, muchas gracias. Espero bueno, que os haya servido, que hayáis sacado muchas cosas de esta sesión. Y lo dicho, os enviaré lo antes posible esta grabación para que además así tengáis mi contacto directo y cualquier duda. Estamos a vuestra entera disposición, ¿de acuerdo? Y bueno, que al final creo que hemos transmitido que nos gusta ir de la mano, que acompañamos a los alumnos, que esto no es una formación online al uso, sino que bueno, que al final hay detrás una persona experta con ganas de ayudar, de aportar y que bueno, que gracias también por este agradecimiento, que ha sido un grupo muy agradable. Y bueno, Raquel, no sé si quieres decir algo más por mi parte, que tengáis buena tarde y muchas gracias a todos Pues yo y me a uno a tu todas. agradecimiento, claro que sí. Yo creo que es una decisión importante formarte profesionalmente en este ámbito porque, bueno, es verdad que decíamos que partíamos de esa necesidad, yo creo que también desde tu parte personal y yo animo a que lo hagan porque es verdad que hay muchísima demanda y que puede ser una profesión en la que, bueno, tengamos mucho que hacer y que intervenir en los próximos años. Entonces, tener, que ahora no diga cualquiera que trabaja en igualdad sin tener detrás un respaldo que le dé pues esa parte técnica para saber que estamos entrando en un sitio donde, bueno, al final cambia la realidad y es importante que se haga desde el conocimiento. Necesitamos formarnos para ser buenos profesionales en estos ámbitos que son nuevos también. Estupendo broche, Raquel, gracias de verdad. Que tengáis buena tarde, que disfrutéis de la Semana Santa, que ya está aquí muy cerquita. Y Sí, nada, estamos en contacto, ¿de acuerdo? muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.